Hoy exploraremos uno de los misterios más fascinantes del cosmos, la paradoja de Fermi. Esta es la aparente contradicción entre el enorme tamaño y la inmensa antigüedad del universo y la desconcertante ausencia de cualquier otra forma de vida inteligente más allá de la que habita en nuestro pequeño punto azul pálido. Dado lo vasto y antiguo que es el universo, esperaríamos que la vida hubiera surgido en otros lugares muchas veces, y con frecuencia mucho antes que aquí en la Tierra. Sin embargo, jamás hemos encontrado ni una sola evidencia de ello. Eso es la paradoja de Fermi, y a lo largo de los años se han propuesto muchísimas explicaciones para resolverla. El objetivo en este video es examinar cada solución conocida que se considere lógicamente coherente o ampliamente popular, y analizar los puntos fuertes y débiles de cada una. Existen aproximadamente un centenar de soluciones a la paradoja de Fermi, aunque muchas de ellas se parecen enormemente entre sí y comparten la mayoría de sus fortalezas y debilidades. Por eso las agruparemos en categorías y subcategorías. Cualquier sistema de categorización resulta bastante arbitrario, así que hemos reorganizado algunas cosas para esta ocasión. Las 4 categorías principales son las siguientes. Categoría 1. Las civilizaciones alienígenas son tan escasas que no hemos podido detectarlas. La vida inteligente simplemente no es muy común en el universo. Categoría 2. Las civilizaciones alienígenas existen, pero no podemos detectarlas. No se comunican con nosotros porque no quieren, porque consideran que es una pérdida de tiempo, porque no desean interferir en nuestra cultura o porque utilizan métodos de comunicación superiores a las señales de radio. Categoría 3. Las civilizaciones alienígenas no son raras, pero no podemos reconocerlas. Quizás son tan extrañas que ni siquiera podemos identificar su inteligencia, o quizás están entre nosotros y simplemente no lo creemos. Categoría 4. Miscelánea. Todo aquello que no encaja perfectamente en las categorías anteriores merece su propio análisis independiente. La última vez dedicamos la mayor parte del tiempo a la categoría 2, y la número 4 quedó en segundo lugar. En esta versión actualizada queremos profundizar más en la categoría número 1, especialmente en las 2 primeras subcategorías. Vamos a estar aquí un buen rato, así que un snack y algo de beber podrían ser una buena idea. Sin más preámbulos, hablemos de la categoría 1. Categoría 1. Las civilizaciones alienígenas son raras. Esta es la gran categoría que se basa en la idea de que nuestra falta de evidencia sobre alienígenas se debe simplemente a que no son muy comunes. Muchas de las soluciones en otras categorías también asumen que no son muy comunes, pero eso es un término relativo y no es su argumento principal. Para la categoría número 1, ese sí es el argumento central, aunque se divide en múltiples subcategorías. En esta versión del video las hemos dividido en 4. Categoría 1A. Tierra rara. La vida en sí misma es increíblemente escasa porque los planetas capaces de generarla y sustentarla el tiempo suficiente para que evolucione son extraordinariamente raros. Categoría 1B. El gran filtro. Esta amplía la noción de que los planetas capaces de albergar vida son muy raros, pero pone mayor énfasis en la improbabilidad de que surja vida inteligente y desarrolle tecnología. Categoría 1C. Las civilizaciones no duran mucho. Esta categoría generalmente asume que las civilizaciones tecnológicas no son muy comunes para empezar, y que pocas, si acaso alguna, sobrevivirán lo suficiente antes de destruirse a sí mismas, sin llegar a colonizar otras estrellas. Categoría 1D. La vida inteligente no es de origen natural. Esta es el área que engloba las soluciones que giran en torno a la idea de que la vida en sí misma, o la vida inteligente en particular, es astronómicamente improbable o directamente imposible de surgir por sí sola. Ahora, mientras exploramos estas ideas, vamos a introducir un contador. Cada vez que aparezca un nuevo elemento que pueda resultar improbable en el desarrollo de civilizaciones tecnológicas capaces de aventurarse al espacio para colonizarlo, sumaremos 1 al contador. Por ejemplo, algunas estrellas podrían haber sido tan hostiles para la vida por emitir grandes cantidades de radiación dura. Utilizaremos este contador al final para nuestra propia interpretación de la ecuación de Drake, no de forma rigurosa, porque simplemente asumiremos que cada punto en el contador equivale a una probabilidad de cara o cruz, una proposición del 5-0-5-0. Algunos de estos factores son probablemente mucho menos probables que eso,
como que un sistema solar tenga un planeta de masa similar a la Tierra en la zona habitable. Otros podrían superar el 5,0, como la evolución de la vida multicelular, que parece haber ocurrido varias veces de forma independiente en la Tierra. Los trataremos a todos como si promediaran un 5,0, ya que esto solo sirve para ilustrar un punto. También hablaremos un poco más sobre la ecuación de Drake al final de la categoría 1. Lamentablemente tendremos que pasar por estos puntos bastante rápido, porque solo con descripciones breves llegamos a 12 páginas o 30 minutos de video, así que nos limitaremos a mencionar los más evidentes. Pero quiero enfatizar, aunque no siempre estamos de acuerdo con el razonamiento o la probabilidad de algunos de estos factores, nada entró en esta lista sin una buena razón. Añadiremos más detalles en las diapositivas, aunque probablemente necesites pausar el video a menos que seas un lector muy rápido. Además, mientras algunos de estos factores reducen drásticamente las probabilidades actuando como un obstáculo insuperable, otros simplemente ponen un límite de tiempo a las cosas. Si no lo logras a tiempo, tu planeta acaba consumido por las llamas. El Sol tiene 5.000 millones de años antes de convertirse en gigante roja, pero las estrellas se vuelven progresivamente más calientes con la edad, y se estima que la Tierra podría volverse inhabitable en tan solo 300 millones de años más. Tengamos en cuenta que nuestro planeta existe desde hace 500 millones de años, y la vida ha estado presente durante casi todo ese tiempo, salvo quizás los primeros 400 o 500 millones de años. Los primeros seres terrestres y las primeras lluvias surgieron hace aproximadamente ese mismo tiempo. Si nuestro Sol fuera apenas un 5% más masivo, su vida útil se habría reducido lo suficiente como para que la Tierra ya fuera inhabitable hoy. El tiempo es un factor crucial. Y dado que la evolución a largo plazo puede entenderse como un proceso estadístico donde deben ocurrir cierta cantidad de mutaciones, cualquier cosa que haga que un organismo tarde más entre generaciones, o que reduzca el número de esos organismos aumentando así el tiempo promedio para que ocurran esas mutaciones, debe considerarse un filtro en sí mismo. Los mundos más fríos o más pequeños probablemente enfrentan este problema, y aunque muchas estrellas viven más que la nuestra, de hecho la mayoría lo hace, además de tener sus propios desafíos para sostener vida, es posible que aún no hayan desarrollado vida compleja. Comencemos. Categoría 1A. Tierra rara. La vida en sí misma es increíblemente escasa, porque los planetas capaces de generarla y sostenerla el tiempo suficiente para que evolucione son extraordinariamente raros. La Tierra es muy diferente a sus planetas vecinos. Nuestro sistema solar difiere de los suyos, y probablemente cada sistema solar en el universo es único en algún grado. Con los años, se han identificado muchas características de nuestro planeta, nuestro sistema solar e incluso nuestra región de la galaxia que podrían facilitar la vida aquí más que en la mayoría de los lugares. Muchos de estos puntos son debatidos y es muy difícil asignarles una probabilidad real. Por eso utilizaremos una estimación aproximada de 5,050. La hipótesis de la Tierra rara sostiene que todos estos factores se suman a una improbabilidad extraordinariamente alta. Las categorías son algo arbitrarias y las demás no ignoran estos elementos, pero cada una tiene su enfoque principal. ¿Qué podría hacer que la Tierra sea anormalmente hospitalaria para la vida? Hagamos zoom desde la escala universal. Primero, galaxias suficientemente antiguas. Muchas galaxias tempranas son muy activas, con fenómenos como los cuásares que harían casi imposible la vida en cualquier lugar de ellas. Segundo, falta de metales. La acumulación de elementos pesados provenientes de supernovas tarda tiempo y es menor en los bordes exteriores de las galaxias. Tercero, exceso de radiación galáctica. Las zonas cercanas al centro galáctico, donde hay más metales, están saturadas de radiación intensa. Cuarto, zonas muertas galácticas. El núcleo no es el único lugar con demasiada radiación o con una densidad estelar tan alta que hace poco probable la existencia de sistemas solares estables. Quinto, órbita galáctica estable. Muchos sistemas solares recorren la galaxia en órbitas mucho más elípticas que la nuestra, entrando y saliendo de esas zonas peligrosas. Sexto, el tipo de estrella equivocado. Las estrellas grandes no viven suficiente tiempo, y las pequeñas tienen sus propios problemas, especialmente las enanas rojas de menor tamaño. Los soles fluctúan demasiado,
especialmente los más grandes. Nuestro Sol es extraordinariamente estable en su producción de energía comparado con la mayoría de las estrellas. El Sol solitario. La vida alrededor de estrellas binarias es posible, pero presenta serios problemas. La zona habitable. Definida a grandes rasgos como el lugar donde no hace demasiado calor ni demasiado frío para que exista agua líquida, conocida popularmente como la zona de Ricitos de Oro. Huelga decir que la mayoría de los planetas no se encuentran en ella. Zona habitable estable. Las estrellas se vuelven más calientes con el tiempo y la zona habitable se desplaza. Un planeta necesita permanecer dentro de ella todo el tiempo. Órbitas excéntricas. Los planetas orbitan en elipses, no en círculos. Si la órbita es demasiado elíptica, el planeta se congela en el afelio y se abrasa en el perihelio. Júpiter como aspiradora cósmica. Los sistemas solares contienen enormes cantidades de escombros y los impactos pueden esterilizar un planeta. Los gigantes gaseosos ubicados más allá de tu planeta pueden minimizar esto atrayendo esos objetos hacia sí. Sin Júpiteres calientes. Si existe un planeta gigante cerca del Sol, puede alterar gravemente las órbitas de otros planetas cercanos en la zona habitable. Hemos encontrado muchísimos de estos, así que no son raros en absoluto. Impactos de asteroides. Mucho material escapa incluso al gigante gaseoso aspirador. Si el impacto es suficientemente grande, puede esterilizar completamente un planeta, no solo exterminar gran parte de su vida. Se cree que uno considerablemente mayor nos golpeó y dio origen a la Luna. Lunas grandes. Considerado tradicionalmente un gran filtro muy popular, ahora tenemos razones para creer que los planetas rocosos con lunas grandes podrían ser tan comunes como 1 de cada 10. Sin embargo, su valor para la vida permanece intacto, especialmente su efecto sobre las mareas y la tectónica. La formación de lunas grandes. La teoría del impacto gigante que creó la Luna, el enorme pulso de calor que generó y el desprendimiento de la corteza primordial al ser lanzada a la órbita son también un nuevo gran filtro bastante popular. De no haber ocurrido esto, quizás seríamos un planeta completamente cubierto de agua, sin tectónica de placas real. Tectónica de placas insuficiente, demasiada tectónica de placas. Planeta demasiado masivo, alta gravedad, atmósfera densa, océanos probablemente más profundos. La luz solar podría no penetrar lo suficiente para la fotosíntesis y habría muy poca tierra firme o ninguna. Planeta con masa insuficiente. Los mundos más ligeros tienen enormes dificultades para retener su atmósfera, y aunque Venus tiene una atmósfera mucho más densa que la Tierra, eso no facilita en absoluto la existencia de vida compleja. Hay muy poco hidrógeno y agua en Venus comparado con la Tierra. Poca gravedad significa menos agua, o un planeta pequeño incapaz de retener ese hidrógeno, como Marte. Campo magnético. Los planetas necesitan estos campos para protegerse de la radiación y conservar su atmósfera, o al menos su hidrógeno. El nuestro es generado por un núcleo grande y fundido. Bastaría con que fuera algo más débil para hacer la vida mucho más difícil. Velocidad de rotación. Nuestro planeta solía girar aproximadamente el doble de rápido que ahora, con días de 12 horas, y tenemos a la Luna que agradecer por haberlo frenado. Si un planeta gira demasiado rápido, tendrá fenómenos meteorológicos extremadamente violentos y, en consecuencia, erosión excesiva. Demasiada erosión y la Tierra desaparece, y lo que es aún más importante, también desaparece el suelo fértil. Absorción de oxígeno. El oxígeno es altamente reactivo y en los primeros tiempos, cuando era una sustancia venenosa para la vida, quedó atrapado en rocas y agua. Un cambio en la composición cortical del planeta podría impedir que el oxígeno fuera absorbido lo suficientemente rápido, envenenando a toda la vida, o bien podría seguir siendo absorbido indefinidamente, sin que jamás hubiera suficiente oxígeno para servir como combustible para la vida aeróbica. Así es la Tierra rara. Si sientes curiosidad, llevamos ya 23 lanzamientos de moneda. Las probabilidades de obtener cara 23 veces seguidas son aproximadamente 1 en 8 millones, pero eso ocurriría unas 50.000 veces en una galaxia con 400.000 millones de estrellas como la nuestra. Quienes favorecen las condiciones planetarias como el principal obstáculo para el desarrollo de la vida señalarán, con razón, que el estándar de 50 y 50 que usamos aquí es demasiado generoso. Muchas de estas probabilidades serían más bien de 1 en 100,
equivalentes a 6 o 7 lanzamientos de moneda por sí solas. Si dijéramos que son más como 1 en 6, las probabilidades de un dado en lugar de una moneda, entonces 6 elevado a la 23ª potencia equivale a unos 800 cuatrillones, aproximadamente 3 veces más estrellas de las que existen en un radio de 1.000 millones de años luz a nuestro alrededor, de las cuales recibimos luz de menos de 1.000 millones de años de antigüedad. Así que esta postura tiene sus méritos. Como mencionamos, no hay una línea clara entre las condiciones planetarias y nuestra siguiente categoría, el gran filtro. Quienes sienten que las condiciones físicas no son suficientes simplemente continúan hacia estas. La categoría 1b, el gran filtro, a menudo se refiere a un único obstáculo específico que representa el mayor problema para el desarrollo de la vida, pero con igual frecuencia implica varios de ellos. Una de esas condiciones podría ser de 1 en 1000, mientras que otras 10 son de 50 y 50. Y ese único filtro de 1 en 1000 eliminaría tantos competidores como esas otras 10 combinadas. A veces se habla del gran filtro como un obstáculo de probabilidades especialmente bajas, pero generalmente se refiere al total acumulado. Aquí lo usaremos principalmente para describir obstáculos evolutivos, biológicos o sociológicos más cercanos al final del proceso. Nos habíamos quedado en el número 23. Continuemos. Número 24. La abiogénesis. Aún no sabemos con certeza cómo ocurrió ni dónde. Las teorías más populares señalan las pozas de mareas, las chimeneas hidrotermales, submarinas e incluso el espacio exterior. Sabemos que se necesita una buena sopa química con algún tipo de flujo de energía atravesándola, y probablemente muchas concentraciones y mezclas pueden lograrlo, aunque no todas con probabilidades similares. Algunas mezclas podrían ser astronómicamente menos propensas que otras muy similares a producir vida. Se han hecho intentos de calcular esto, pero son bastante débiles. Un estudio frecuentemente citado utilizó el volumen total del océano, no pozas de mareas ni volúmenes cercanos a chimeneas submarinas, y aún así lo multiplicó 1000 veces por encima del volumen real. Una razón más por la que la revisión científica es tan fundamental. Número 25. Mantenerse con vida. Según todo lo que sabemos, las condiciones en la Tierra cuando ocurrió la abiogénesis no se parecían en nada a las actuales, y la vida tuvo que adaptarse a ese cambio o perecer. El estado de la Tierra en aquella época no era en absoluto hospitalario para la vida compleja. Número 26. Las células más simples. Las protocélulas, consideradas por muchos como la frontera entre la materia viva y la no viva, giran en torno a la pared o membrana celular. Hoy se cree que este fue el primer paso, y la investigación de la última década ha mostrado de manera fascinante cómo el ensamblaje de estas membranas actuaría de forma lógicamente darwiniana. Número 27. Los procariotas, células sin núcleo ni orgánulos, que aún así están a años luz de distancia de las moléculas autorreplicantes o incluso de las protocélulas. Tardaron mucho tiempo en desarrollarse, por lo que la preocupación sobre generaciones más lentas o poblaciones más pequeñas que ralentizan el proceso sigue siendo relevante. Número 28. La fotosíntesis. Nuestro planeta y nuestro ecosistema moderno obtienen prácticamente toda su energía del sol. Hasta que la vida aprenda a convertir la luz solar directamente en una fuente de energía, permanecerá pequeña y lenta. Es mucho más fácil que salga un ganador de lotería entre 1 millón de personas que juegan cada día, que entre 1000 personas que juegan una vez al año. Y muchos mundos podrían nunca llegar a ese punto, porque sus atmósferas son demasiado densas y nubladas para que la luz solar las penetre, o al contrario, porque su atmósfera es demasiado delgada y su campo magnético demasiado débil, de modo que la vida quedaría destruida por la radiación si intentara existir donde llega la luz del sol. La fotosíntesis es considerada frecuentemente un filtro poderoso, no porque sea una mutación improbable. Existen múltiples rutas hacia distintos tipos de fotosíntesis, sino porque en muchos entornos simplemente no sería viable desarrollarla. Es un salto enorme pasar de una célula simple a una con núcleo y partes aún más especializadas. Además de ese núcleo, estas células poseen orgánulos, máquinas especializadas que realizan funciones sin las cuales no podrían sobrevivir fuera de una totalidad interdependiente. De hecho, las mitocondrias, componente vital de las células modernas,
ni siquiera son una parte verdadera de las células que las albergan. La vida colonial y multicelular es un concepto bastante arbitrario, pero suele marcarse como la línea donde comienza una cooperación seria entre células. No es un filtro especialmente poderoso del paradox de Fermi, ya que se cree que ocurrió de forma independiente muchas veces en la Tierra, pero sigue siendo relevante porque añade enormes cantidades de tiempo. Aunque probablemente sea una ruta común e inevitable para la vida, requiere innumerables mutaciones y generaciones para lograrse e introduce sus propios problemas de supervivencia, como el cáncer. La Tierra no siempre tuvo una atmósfera de oxígeno y nitrógeno. Su aparición inicial fue como un veneno, un producto de desecho de la vida ligado principalmente a la fotosíntesis. Respirar oxígeno representa una ventaja enorme, y al igual que con la fotosíntesis, aprender a convivir con el oxígeno como organismo anaeróbico no es lo mismo que aprender a respirarlo. La reproducción sexual es un tema fascinante y todavía bastante misterioso, especialmente en lo que respecta a la divergencia entre machos y hembras, en lugar de organismos sin género que simplemente se reproducían con otros en lugar de subdividirse. Cuando compartes ADN, compartes mutaciones. Si una célula comienza subdividiéndose y 20 generaciones después hay 1 millón de ellas, de las cuales 2 desarrollaron una mutación útil y no mutuamente excluyente, no pueden compartir esa mutación sin algún mecanismo para intercambiar genes. Las cadenas alimentarias son un factor frecuentemente ignorado, pero crucial, ya que se necesita cierta densidad de vida para que resulten ventajosas. Un depredador sin suficientes presas no puede prosperar. Nuestra capacidad de consumir otros organismos como combustible compacto y de alta energía es una ventaja enorme. Y esto golpea doblemente a quienes tienen recompensas energéticas menores, ya que no solo tendrían una evolución más lenta por una población base más pequeña y generaciones más largas, sino que también tendrían dificultades para sostener cadenas alimentarias. No hay ventaja en comer a otros si gastas más energía buscándolos y cazándolos que la que obtienes al consumirlos. La vida terrestre tardó bastante en aparecer y, como se mencionó, surgió hace aproximadamente el mismo tiempo que nos queda antes de que el mundo se vuelva inhabitable. Sin vida terrestre, no hay fuego, no hay tecnología. Y finalmente, los cerebros. Estos comenzaron a emerger aproximadamente al mismo tiempo que la vida terrestre, y hasta esos cerebros más primitivos representaron un avance monumental. Volveremos a hablar del cerebro, pero incluso sus formas más simples representan una ventaja enorme. Los padres. Esto surge en cuanto aparece la reproducción sexual, e incluso antes, pero que los organismos cuiden activamente a sus crías y elijan tener menos hijos invirtiendo más en cada uno. Es un paso enorme y nada obvio en la evolución. Las familias. Otro salto crucial hacia las civilizaciones. No hablamos solo de padres que vigilan sus huevos unos pocos días, sino de familias reales donde los progenitores cuidan a sus crías durante largo tiempo y con frecuencia permanecen juntos toda la vida como una manada cooperativa. El uso de herramientas, el lenguaje, el fuego. Este es verdaderamente decisivo, porque no existe tecnología sin él. Sin embargo, en mundos con niveles de oxígeno distintos, el fuego podría ser inútil o terriblemente peligroso. Muchas criaturas apenas se benefician de él, y siempre entraña un riesgo enorme. Alimentar a los ancianos. Una vez que existe el lenguaje, cuidar a los mayores significa contar con alguien que vigile y enseñe a los niños, alguien con toda una vida de habilidades acumuladas, aunque ya no pueda recolectar alimento con facilidad. La agricultura. Como cazadores-recolectores es imposible alcanzar las densidades de población que requiere una civilización. Además, la agricultura permite el sedentarismo, lo que significa que ya no es necesario cargar con todas las posesiones. Las reservas de alimento permiten sostener a más personas durante temporadas o años difíciles. Claro que en algunos mundos quizás no existan estaciones marcadas, lo cual parece ventajoso, sin inviernos duros, pero la necesidad es la madre de todos los inventos. Los metales. El metal no es tan útil desde el principio como solemos creer. Una buena hoja de piedra es más afilada que casi cualquier acero, y fabricar acero requiere tecnología avanzada. Llevamos 30.000 años usando el fuego para hacer cerámica, y sin embargo el cobre no apareció hasta el 3000 a.C. 25.000 años usando el fuego para cocinar y fabricar vasijas de arcilla antes de descubrir la metalurgia.
Recordemos que esas personas eran exactamente igual de inteligentes que nosotros, así que si necesitaron tanto tiempo para inventar la metalurgia básica, definitivamente no es un paso sencillo. La escritura. A menos que estas criaturas tengan memorias casi perfectas, lo cual exige un cerebro aún más costoso, se necesita un lenguaje registrable para sostener civilizaciones complejas. Las leyes y las costumbres. Algo peculiar. Pero una vez que surge la civilización, se necesitan reglas para relacionarse con desconocidos con cierto nivel de confianza, el mismo que normalmente solo se otorga a los miembros de la propia tribu. Esto abarca desde códigos legales hasta el dinero y la etiqueta. Y si esto último parece trivial, pensemos en cómo reaccionamos ante quienes tienen modales distintos o simplemente diferentes a los nuestros. Los eruditos y la filosofía. Dedicar toda una vida a aprender cosas sin utilidad inmediata, el conocimiento por el conocimiento mismo, es algo costoso y un salto enorme más allá de la tribu de ancianos y chamanes, un paso que muchas veces ha sido rechazado. La ciencia. Casi es necesario formarse en ella para apreciar lo profundamente contraintuitivo que es este modo de pensar y lo amenazante que puede resultar para la autoridad. A nadie le agrada que le digan que su medicina tradicional está equivocada, especialmente cuando hay personas que juran sinceramente que les salvó la vida. Y aún quedan 2 pasos más para llegar a 50, de forma conveniente y reveladora, pero pertenecen a nuestra última categoría. El 49 es no destruirnos con armas nucleares y similares, y el 50 es colonizar el espacio. La mayoría de los miembros del campo del Gran Filtro incluyen esas 2 últimas etapas, pero merecen su propia categoría. Hemos identificado 50 lanzamientos de moneda, y con probabilidades de 50 y 50, para llegar al final de la lista necesitarías obtener cara 50 veces seguidas. Las probabilidades de eso son menos de 1 en un cuatrillón, que es aproximadamente la cantidad de estrellas que hay a 150 millones de años luz de nosotros, una civilización por cada varios miles de galaxias. Y si usamos dados con probabilidades de 1 en 6, llegamos a 10 elevado a la 39, billones de veces más estrellas que en todo el universo conocido. Ni que decir tiene que incluso esas probabilidades de 50 y 50 son bastante altas, y hacen que la vida inteligente lo suficientemente cerca como para que podamos detectarla sea extremadamente improbable. El defecto, por supuesto, para nuestras primeras 2 subcategorías, es que no conocemos cuáles son esas probabilidades. La ecuación de Drake, la fórmula aproximada para calcular las probabilidades de detectar vida inteligente, funciona introduciendo todas las probabilidades agrupadas en categorías más amplias. Uno de sus fallos es que tenemos buenas estimaciones para muchas de sus variables, y tendemos a asumir que las que desconocemos son equivalentes. Es un error de razonamiento similar a calcular las probabilidades de que alguien tenga una medalla de oro en esquí alpino masculino. Si te digo que depende de 4 factores, A, B, C y D, y que A, B y C son cada uno aproximadamente 1 en 10, tenderías a pensar que D también lo es, dando una probabilidad de 1 en 10. 0, 0, 0. Pero cuando descubres que D es clasificarse y ganar en los Juegos Olímpicos de Invierno, entiendes por qué esa cifra no es ni remotamente correcta. Repasamos esa larga lista precisamente para subrayar por qué debes desconfiar de tu intuición al analizar la ecuación de Drake. Los enfoques de la Tierra rara y del Gran Filtro argumentan que algunas de estas variables son muchísimo menores que otras. Pasando a la categoría 1C, las civilizaciones no duran mucho tiempo. Esta idea se expresa mejor incluyendo la noción de que tampoco se expanden ni muestran interés en la galaxia. La paradoja de Fermi trata precisamente de detectar a estas civilizaciones, algo difícil si se autodestruyen, pero mucho más fácil si se expanden por la galaxia, se comunican con otros o lanzan señales al cosmos. Las separo de las 2 subcategorías anteriores porque los pasos 49 y 50, no autodestruirnos y colonizar la galaxia, son pasos que aún tenemos por delante, no atrás. A muchos les atrae esta idea porque permite asumir que llegar hasta donde estamos ahora no es algo tan inusual. Sin embargo, esta perspectiva merece un análisis mucho más profundo y detallado. Lo considero innecesariamente pesimista,
y en realidad bastante irrazonable. No me sorprendería que varias civilizaciones se hubieran destruido a sí mismas o que hubieran decidido que la colonización interestelar simplemente no era para ellas. Pero sí me sorprendería que prácticamente todas lo hubieran hecho. Es difícil imaginar que, si las civilizaciones inteligentes son tan comunes que surgen alrededor de apenas una de cada millón de estrellas, lo que significaría casi medio millón solo en nuestra galaxia, ninguna de ellas hubiera logrado sobrevivir y además aventurarse más allá de su mundo natal. El argumento fundamental de esta corriente es que las civilizaciones tecnológicas descubren formas cada vez más devastadoras de destruirse, que esas armas se vuelven cada vez más accesibles para grupos pequeños o incluso individuos, y que entre más población existe, mayor es la probabilidad de que alguien dispuesto a acabar con todo decida hacerlo. Esta fue una postura muy popular durante la Guerra Fría, especialmente antes de que el ser humano pisara la Luna. Y aunque la Guerra Fría terminó, hemos encontrado nuevas formas de autodestruirnos, y no hemos regresado a la Luna en casi 50 años, sin mencionar que tampoco hemos establecido colonias en ella ni en otros planetas. La categoría 1D cierra nuestro primer grupo con la idea de que la vida, o la vida inteligente, simplemente no surge de forma natural, que solo podría ocurrir mediante un evento tan improbable que es menos probable que suceda durante toda la existencia del universo. Las conclusiones más obvias serían que un ser divino lo hizo, o que alienígenas de un universo anterior lo provocaron, o que vivimos dentro de una simulación computacional. Desde un punto de vista práctico, estas afirmaciones son equivalentes entre sí. Su gran debilidad no es la más obvia, la falta de evidencia, pues eso afecta a todas las soluciones al paradox de Fermi. Su verdadera debilidad es que no son internamente demostrables. Un gran programador o creador podría revelarnos que nos hizo, pero no podemos obligarlo a hacerlo. De hecho, podría simplemente restaurar una versión anterior del universo si cometiera el error de delatarse. En cuanto a la idea de que la vida es astronómicamente improbable en cualquier rincón del universo, solo contamos con el principio antrópico, el recordatorio de que únicamente los universos donde esas probabilidades mínimas se cumplen tendrán seres capaces de notarlo. No importa si las probabilidades de que exista vida son de 1 en 2 o de 1 en un número incalculable. Solo los universos donde alguien ganó la lotería tendrán a alguien para darse cuenta de ello. Y siempre existe una probabilidad finita de que la vida emerja. Sin importar las circunstancias, existe la posibilidad de que partículas se ensamblen aleatoriamente, formando no solo moléculas autorreplicantes, sino una criatura inteligente completamente desarrollada conocida como el cerebro de Boltzmann. La fortaleza de la categoría 1D es también su debilidad. Es muy difícil refutarla. Ciertos argumentos, como por qué un dios o un gran programador crearía un universo gigantesco para una sola especie, no se sostienen muy bien, por las mismas razones por las que unas pocas bacterias en el centro de una placa de Petri estarían equivocadas al asumir que deben existir más bacterias en otras partes de esa misma placa. Las colocamos ahí para que crezcan, y no nos importa que tarde horas o días en llenarse. Eso es la categoría 1. No hemos visto alienígenas porque son extremadamente poco comunes. Su fortaleza compartida es que es lógicamente consistente, sin grandes vacíos. Su gran debilidad es que la falta de evidencia, contrastada con el tamaño descomunal del universo y el principio de mediocridad, es decir, la noción de que cuando solo tienes un ejemplo de algo, debes asumir que es bastante normal o mediocre, hace que la categoría 1 incomode a muchas personas exactamente por esa razón. El otro nombre del principio de mediocridad es el principio copernicano. Copérnico fue quien nos hizo pensar que no éramos el centro del universo, que no podemos pensar así cuando intentamos ser racionales y objetivos. Por eso, la categoría 1 parece ir en contra de este principio fundamental y fundacional de la ciencia. Avancemos ahora a nuestra segunda categoría, la idea de que los alienígenas no son tan poco comunes, simplemente no podemos verlos. Como ocurre con la categoría 1, no significa que quienes pertenecen a esta categoría no puedan creer que la vida es súper común. Muchos seguidores de la categoría 2 también suscriben el pensamiento de la categoría 1, pero ese no es el enfoque de su solución a la paradoja de Fermi. La categoría 2 se divide también en 4 subcategorías, aunque varios de los casos especiales que veremos en la categoría miscelánea podrían encajar aquí igualmente. Categoría 2A. Hablan, pero no podemos escucharlos. Categoría 2B.
No ha habido suficiente tiempo para que podamos escucharlos. Categoría 2C. No hablan porque no tienen razón para hacerlo. Y categoría 2D. No hablan y además se ocultan activamente. La categoría 2A, que hablan pero no podemos escucharlos, puede analizarse tanto desde la perspectiva del Instituto SETI, que necesitamos oídos más grandes y paciencia para captar sus señales, como desde la noción general de que se comunican usando medios que no podemos detectar. Esto incluye tanto métodos mundanos como el uso de láseres direccionales en lugar de señales omnidireccionales, como la posibilidad de que usen algún método más rápido que la luz que no podemos captar. Igual que los hombres del siglo XVIII no sabrían que nos comunicamos mediante ondas de radio. Este es un campamento muy popular dentro de la paradoja de Fermi, y probablemente el más numeroso entre quienes reflexionan sobre el tema de forma casual. Desafortunadamente, tiene un par de grandes debilidades cuando se examina con detenimiento. La más importante es la ausencia de lo que llamamos balizas de enseñanza, o a veces balizas de Benford, en honor a James y Gregory Benford. Básicamente, la idea de que cualquier civilización que quiera ser escuchada puede serlo. Una civilización amistosa que desee transmitir para que civilizaciones con capacidad radiofónica puedan escucharla, puede gritar lo suficientemente fuerte como para ser oída a galaxias de distancia, incluso usando una señal de radio omnidireccional a la antigua usanza. Y aunque por alguna razón no todas las civilizaciones desarrollen la radio en su camino hacia las estrellas, la mayoría sí lo hará. Es prácticamente imposible no descubrir cómo funciona la radio, usarla para la astronomía y, eventualmente, alcanzar la tecnología necesaria para los viajes espaciales. Por eso, la mayoría de las civilizaciones conocerían este método de comunicación como algo completamente natural. Esto es un ejemplo de exclusividad, un concepto que aparecerá constantemente en la categoría 2. Es remotamente posible que una especie logre viajar al espacio sin comprender el electromagnetismo o las matemáticas, pero es extremadamente improbable. Los viajes espaciales pueden considerarse un rasgo exclusivo de las especies que dominan ambas disciplinas. Sin embargo, no podríamos decir que se necesita ser capitalista o comunista, oligarca o demócrata, religioso o ateo para llegar al espacio, ya que en la Tierra los dos primeros grupos en lograrlo fueron los Estados Unidos y la Unión Soviética. Así que los viajes espaciales no son exclusivos de ningún sistema político, religioso o económico en particular. Este concepto de no exclusividad aparecerá repetidamente en las soluciones a la paradoja de Fermi posteriores a la categoría 1, porque muchas de ellas analizan los medios y los motivos para la expansión o la comunicación. Si no se puede argumentar que los viajes espaciales son exclusivos de cierto comportamiento, la teoría simplemente no se sostiene. Nunca nos interesa cómo actuaría una sola especie si esa acción la dejara indetectable, cuando podemos asumir que otras no actuarían igual y sí serían detectadas. Ahora bien, en cuanto a las señales de radio, esto también asume que no tienen algo mejor. Pero eso solo funcionaría si únicamente quisieran comunicarse con quienes también poseen esa tecnología, algo similar a la directiva primaria de Star Trek. Esa idea de no hablar con civilizaciones primitivas por principio la abordaremos en la sección miscelánea. Si ese dilema ético no está en juego, esperar no tiene mucho sentido cuando simplemente podrías enviarles los planos para establecer comunicación. Esto, claro está, asume que tienen algo superior a la radio, y por superior, podríamos referirnos a láseres dirigidos, aunque lo que la gente suele imaginar es la comunicación más rápida que la luz. Existe una serie dedicada a ese tema con algunas posibilidades fascinantes, pero el pensamiento actual indica que no es posible, y si lo fuera, en realidad solo empeoraría las cosas. La comunicación más rápida que la luz aparece frecuentemente en la paradoja de Fermi, y casi siempre la complica aún más. Si puedes saltar de estrella en días en lugar de años, o incluso de forma instantánea, además de poder visitar o colonizar lugares con enorme facilidad, también podrías simplemente desplegar satélites locales cerca de planetas habitados que emitan un saludo e instrucciones sobre cómo contactarte. Quizás pienses que colocar un satélite alrededor de cada estrella de una galaxia, o solo de aquellas con vida avanzada, sería una tarea colosal. Pero cuando hablamos de civilizaciones verdaderamente avanzadas, apenas contaría como un gasto menor en su presupuesto. Aún no hemos mencionado la escala de Kardashev. En realidad no es la métrica más completa, ya que es un espectro muy estrecho centrado exclusivamente en la energía.
pero es un término popular para describir civilizaciones de alta tecnología. Nosotros estaríamos en torno a un 0,8 o 0,9 en esa escala. Si aprovecháramos toda la energía de nuestro planeta, seríamos un tipo 1. Si utilizáramos toda la energía de nuestro Sol, como con una esfera de Dyson, seríamos un tipo 2. Y aprovechar toda la producción energética de una galaxia nos llevaría al tipo 3. Una civilización Kardashev-2, o K2, incluso con nuestra tecnología actual, podría construir fácilmente un transmisor captable en cualquier radio común y fabricar 1 billón de satélites con la misma facilidad con que un país del G20 produce una caja de lápices. Se asume que una civilización K2 tiene entre 1.000 millones y 1 billón de veces más habitantes que nosotros, y una K3, una proporción similar respecto a la K2. Esto significa que una civilización K2 podría asignar 100 astrónomos para vigilar cada estrella de su propia galaxia, y aún así estaría usando apenas una millonésima parte de su población para esa tarea. Estados Unidos, con 320 millones de habitantes, emplea más de 320 astrónomos, y en realidad la cifra es unas 20 veces mayor, alrededor de 7,000. Generalmente se asume que las civilizaciones avanzadas pueden dedicar proporcionalmente más personas a actividades académicas. Vale la pena recordarlo cuando lleguemos a la categoría 2D, donde los alienígenas se ocultan, porque cualquiera que intente esconderse de una civilización K2 sabe que, sin contar sus ventajas tecnológicas, está intentando ocultarse de una especie capaz de destinar fácilmente varios miles de veces toda la población humana a la búsqueda a tiempo completo, y aún así representaría una fracción tan pequeña de su población que la mayoría de sus propios habitantes jamás habría conocido a alguien que hiciera ese trabajo. La fortaleza de la categoría 2A radica básicamente en nuestra propia ignorancia. Aún sabemos poco del universo, así que no es descabellado pensar que desconocemos cómo se comunican las civilizaciones maduras, o que simplemente no les interesa hablar con nosotros. Y tampoco excluye que la vida inteligente sea todavía bastante escasa. La debilidad es precisamente esa. No somos tan ignorantes, y de hecho nos encanta hablar con quienes sí lo son, precisamente porque no creemos que la ignorancia sobre un tema equivalga a estupidez. Valoramos profundamente el conocimiento y la comunicación con otros, y ese podría ser fácilmente un par de rasgos exclusivos de las civilizaciones capaces de viajar al espacio, ya que apreciar el saber, compartirlo y dialogar parece fundamental para desarrollar tecnología. Más adelante discutiremos la idea de que se sientan moralmente obligados a no hablar con nosotros, en la categoría miscelánea. Pero la noción de que no nos encontrarían suficientemente interesantes para comunicarse, cuando hacerlo representaría a lo sumo una inconveniencia mínima, simplemente no se sostiene, aunque lo examinaremos un poco más en la sección 2C. Antes de eso, tenemos la categoría 2B, que simplemente no ha habido suficiente tiempo para que podamos escucharlos todavía. En esencia, este es el razonamiento del Instituto SETI. Los alienígenas no son muy comunes, probablemente no son expansionistas en el espacio, y probablemente no hacen grandes esfuerzos por transmitir con fuerza. Es un argumento muy sólido, especialmente si se inclina hacia la categoría 1C, que plantea que las civilizaciones no duran mucho ni se expanden. También asume que los viajes más rápidos que la luz son poco probables. La luz tarda mucho en llegar a cualquier destino, y la intensidad de la señal cae con el cuadrado inverso de la distancia. Si duplicas la distancia, la señal se reduce a 1/4 parte. Si la multiplicas por 10, queda 1/100ª parte. Además, la señal es temporal. Solo existe mientras se transmite más el retraso de la luz. Es como detectar las ondas que produce una piedra al caer al otro lado de un lago enorme. Necesitas mirar exactamente el lugar correcto, en el momento exacto, para percibirlas. Se mencionó antes que cualquiera que quiera ser escuchado podría ser detectado a distancias de galaxias enteras, pero eso asume que ya ha superado la etapa Kardashev-I. Un transmisor que pueda escucharse en toda una galaxia requiere una cantidad absurda de energía, insignificante para una civilización K2 o K3, pero enorme comparada con lo que usamos hoy. Necesitas existir el tiempo suficiente para haber construido una infraestructura consolidada en el espacio exterior
para lograr algo así. Si usáramos toda la energía de nuestro planeta, seríamos una civilización tipo 1. Si aprovecháramos toda la energía de nuestro Sol, como con una esfera de Dyson, seríamos tipo 2. Y si utilizáramos la potencia de toda una galaxia, llegaríamos al nivel 3. Una civilización Kardashev-2 o K2. La conjetura de Hulk y la conjetura de Hulk-Tipler, analizadas en detalle en el lema de Dyson, argumentan que expandirse al espacio es posible y que los extraterrestres generalmente querrían hacerlo. Si ambas son ciertas, la categoría 2B queda completamente descartada. Las civilizaciones duran mucho tiempo, indefinidamente, y pueden comunicarse con la suficiente potencia como para ser escuchadas. La 2B es una buena solución si te inclinas hacia el pensamiento de la categoría 1C, pero quieres añadir algo más. Existe también un argumento no científico, pero válido contra el SETI. Básicamente plantea que si cada civilización termina quedándose en su propio mundo hasta extinguirse, ¿para qué querríamos saber de ellas? No es un argumento contra que sea verdad, pero sí contra actuar como si lo fuera. No solo serían incapaces de darnos información útil para evitar nuestra propia autodestrucción si le ocurre inevitablemente a todos, sino que escucharlas podría acelerarla cuando aprendamos de ellas cómo desarrollar alguna tecnología aparentemente brillante que resulte inevitablemente destructiva al emplearse. A esto se le llama tecnología, trampa o pacto suicida, algo que se analiza con mayor profundidad en el video sobre el apocalipsis. La categoría 2C plantea que los extraterrestres pueden comunicarse con nosotros, no tienen ningún reparo moral en hacerlo, pero simplemente no quieren, no tienen razón para ello y no se molestan en intentarlo. Este argumento no convence demasiado, porque resultaría extraño que ninguna civilización alienígena, ni siquiera un solo miembro de cualquier civilización, sintiera el impulso de comunicarse con nosotros. La analogía habitual es que nos miran como nosotros miramos a las hormigas, pero es una mala comparación. Gastamos enormes cantidades de dinero y tiempo estudiando hormigas, les hablaríamos si pudiéramos y hablamos con nuestras mascotas constantemente. ¿Y por qué alguien impediría que otro quisiera hablar con primitivos tecnológicos? No animamos a la gente a hablar con sus peces de colores, pero tampoco lo prohibimos, porque no suponen ninguna amenaza. No tememos a los peces de colores, y una civilización avanzada no podría tener miedo de nosotros. El otro razonamiento es que simplemente no valoran nada de lo que tenemos. Es plausible desde una perspectiva puramente racional. No podemos ofrecerles tecnología superior. Pero es difícil imaginar que la curiosidad sea un rasgo poco común en culturas capaces de viajar por el espacio. Puede que no sea exclusivo, que no haya alta tecnología sin curiosidad, pero infrecuente, no parece probable. Y una vez más, en estas cuestiones no importa que algunos lo hagan, importa que algunos no lo hagan. Una especie, incluso la mayoría de las razas alienígenas, podría ser profundamente indiferente al arte y la cultura de civilizaciones primitivas, pero es difícil imaginar que no exista ningún antropólogo fuera de la Tierra. Por eso la categoría 2C se considera una solución muy débil para la paradoja de Fermi, y no es precisamente popular entre quienes la defienden con convicción. Pero esta idea merece atención porque es una respuesta instintiva muy común. La teoría dice que simplemente no tienen ningún motivo para comunicarse con nosotros, así que no lo hacen. La posibilidad de que se opongan moralmente al contacto y puedan impedir que otros lo intenten, la analizaremos en la categoría 4. Aquí hablamos únicamente de indiferencia como motivo. Demasiado esfuerzo, muy poca ganancia, ningún intento de comunicación. La debilidad de este argumento es que la curiosidad debería ser un rasgo común en las civilizaciones tecnológicas, así que una ausencia masiva de ella resultaría verdaderamente extraña. Además, ignora que la comunicación activa no es nuestra única forma de detectar otras civilizaciones. Las civilizaciones tecnológicas dejan muchísimas huellas a su paso, algo crucial para la siguiente categoría. La categoría 2D plantea que tienen razones muy poderosas para ocultarse de nosotros y de todos los demás. Es un argumento contundente desde el punto de vista biológico, aunque estratégicamente tiene sus fallas. El razonamiento es el siguiente: absolutamente nada de lo que ha escalado la escalera de Darwin es cobarde, estúpido o indiferente a su propia supervivencia. Si caminas de noche por un parque peligroso, lo último que quieres hacer es gritar: «Hola, soy débil e indefenso, hay alguien aquí». Y lo último que quieres escuchar es: «Sí, ya voy».
El espacio es un enorme bosque oscuro. Tendemos a preocuparnos por movernos sin ser vistos, porque algo grande y aterrador podría atacarnos. Y no ayuda a saber que un humano solitario caminando por un bosque de noche puede hacerlo con confianza, sabiendo que es la criatura más peligrosa del lugar. Nuestra inteligencia, combinada con nuestra tecnología, nos convierte en superdepredadores cuando queremos serlo. Eso será cierto para todas las especies, así que no es difícil imaginar que una más antigua y despiadada esté al acecho, escuchando y esperando para atacar. Quizás odian a todos los alienígenas por principio. Quizás simplemente no quieren compartir y son absolutamente despiadados. Quizás han acumulado tantos genocidios que sienten que deben seguir cometiéndolos para asegurarse de que nadie llegue a ser lo suficientemente poderoso como para descubrir sus crímenes pasados y pedirles cuentas. Extrapolando esa idea, no es difícil concluir que cualquier beneficio que puedas obtener gritando al universo esperando una respuesta, cuando todo parece silencio, no supera el riesgo de quedar expuesto. Este es el principal argumento en contra del METI, también llamado SETI activo o mensajería a inteligencias extraterrestres. ¿Y cuál es el problema con este argumento? Básicamente, que las especies tecnológicas no son cobardes ni estúpidas. Comprenderán la estrategia, y el silencio no es una gran opción a largo plazo. Pregúntate qué harías si fueras una especie decidida a eliminar a todos los demás. Lo que habría que hacer es expandir la civilización sin freno para maximizar recursos, infraestructura, poder y capacidad de investigación. Avanzar hacia una civilización de tipo 2 lo más rápido posible, porque entonces se podrían dedicar cientos o incluso miles de individuos a estudiar cada sistema solar en busca de señales de vida. Incluso sin expandirse fuera del propio sistema solar, no existe ninguna civilización de tipo 2 que no pudiera detectarnos tal como somos ahora, desde cualquier punto de la galaxia, y eliminarnos desde allí. Así como puedes construir un transmisor lo suficientemente potente para ser escuchado en toda la galaxia a través de las radios de la gente, puedes construir un detector capaz de captar tus propias transmisiones. También puedes construir un arma de energía dirigida, un rayo Dyson, capaz de destruir planetas enteros al otro lado de la galaxia, apuntando de mundo en mundo y alcanzando cada planeta de la galaxia en menos tiempo del que tarda la geología en actuar. Ni siquiera tienes que esperar a detectar señales de radio. Simplemente incinerarías cualquier planeta que parezca tener vida. Todo esto asume que no estás simplemente expandiéndote y tomando esos mundos como propios, lo cual también parecería una acción lógica e inevitable. Además, esconderse es extremadamente difícil. Dejas huellas, principalmente tu firma térmica. Sin entrar en detalles, el razonamiento sería como el de una civilización de la Edad de Bronce intentando ocultarse de nosotros. Saben que no pueden, no para siempre. Y saben que todo el esfuerzo invertido en esconderse habría sido mejor dirigido a desarrollar su propio tamaño, tecnología y defensas, expandiéndose para ser menos vulnerables. Entonces, cuando una civilización lleva escondida sin expandirse todo el tiempo que podría haberlo hecho, gastando recursos incalculables en ocultarse cada vez mejor, eventualmente alguien le preguntará a uno de sus generales, probablemente uno muy brillante, ya que semejante civilización valoraría a los pensadores estratégicos capaces de ayudarles a esconderse mejor. Y ese general dirá: «Esto es inútil, llevamos 1 millón de años escondidos y no hemos visto ni oído nada. O no hay nadie ahí fuera, o todos están acobardados igual que nosotros. Si alguien quisiera eliminarnos, ya lo habría hecho. Solo en la ficción los enemigos tecnológica y numéricamente superiores pierden, especialmente cuando están apasionadamente dedicados a destruir a su enemigo, y no les importa el daño colateral. Así que dejan de esconderse, son detectados por otros que también se ocultaban. Estos toman la misma decisión, y todos empiezan a comunicarse. Pero no tardaría 1 millón de años. Ya sabemos que cualquiera con el deseo de encontrarnos y la capacidad de hacernos daño nos ha detectado. Por eso jamás actuaremos con la intención de ocultarnos si eso tiene algún coste, aunque sean simples oportunidades perdidas. Sería un esfuerzo completamente desperdiciado. Esa es la categoría 2D. Los extraterrestres se esconden porque temen a depredadores más poderosos. El gran contraargumento no es que no deberían temer, sino que no tiene sentido intentarlo, porque si alguien tiene intenciones hostiles,
Esconderse no te salvará. Y con eso cerramos la categoría 2. Las fortalezas individuales varían, pero la debilidad clave es la misma. Depende demasiado de las motivaciones de cada civilización y se desmorona cuando esas motivaciones resultan ser lógicamente defectuosas o violan el concepto de exclusividad al exigir comportamientos que deberían estar presentes en todas las civilizaciones tecnológicas. La categoría 3 gira en torno a la idea de que los extraterrestres existen, pero no podemos reconocerlos, y uso la palabra reconocer en múltiples sentidos. También aquí tenemos 4 subcategorías. Categoría 3A. Los extraterrestres caminan entre nosotros, pero se ocultan. Categoría 3B. Los extraterrestres solían caminar entre nosotros y nos ayudaron a desarrollar la civilización. Categoría 3C. Los extraterrestres caminan entre nosotros, no se esconden, pero son tan ajenos a nuestra comprensión que literalmente no los reconocemos. Y categoría 3D. Los extraterrestres caminan entre nosotros porque nosotros mismos somos los extraterrestres. La categoría 3A requiere poca explicación. De hecho, recorreremos la categoría 3 mucho más rápido que las dos anteriores. No hay forma de que estés vivo hoy y tengas acceso a YouTube sin haber visto cientos de ejemplos ficticios de esto. Y muchas personas creen firmemente que los alienígenas caminan entre nosotros. Hay cosas más importantes que hacer que ridiculizar esa creencia. Y tampoco sería justo hacerlo, ya que a diferencia de las otras categorías que hasta ahora no tienen prueba ni evidencia alguna, esta en realidad sí las tiene. El problema, claro está, es que no consideramos válida esa evidencia. Hay toneladas de evidencia para fantasmas, hadas y duendes también, pero lo que falta es evidencia científica sólida. Y lo que también falta en las otras categorías es que sufren de no poder recopilar mucha evidencia todavía, mientras que la evidencia para los alienígenas entre nosotros brilla por su ausencia, y todo supuestamente ocurre en el único lugar del universo donde realmente podemos modelar y recopilar datos con facilidad. Probar que hay un elefante en tu sala es muchísimo más fácil que probar que hay uno en algún lugar de todo el continente africano. El argumento habitual es que los gobiernos lo encubren, algo que fue enormemente popular en los años 90. Es bastante difícil imaginar que todos los gobiernos del mundo conspiren juntos para lograrlo, especialmente considerando lo terribles que suelen ser los gobiernos guardando secretos. Los conspiranoicos piensan distinto, por supuesto, y nada cambiará eso, pero vale la pena reflexionar sobre los motivos. Si usáramos toda la energía de nuestro planeta, seríamos una civilización tipo 1. Si aprovecháramos toda la energía de nuestro Sol, como con una esfera de Dyson, seríamos tipo 2, y usando toda la potencia de una galaxia entera llegaríamos al tipo 3. Una civilización Kardashev-2, incluso con nuestra tecnología actual, podría. La categoría 3B es la idea de que los alienígenas solían frecuentar la Tierra, generalmente haciéndose pasar por dioses y ayudándonos a dar nuestros primeros pasos. Los antiguos astronautas alienígenas, un concepto popularizado por el libro de 1968 Chariots of the Gods, es una noción enormemente popular que ha inspirado muchísima ficción, a menudo muy buena, fascinando a generaciones enteras. Pero el problema es que la evidencia presentada siempre involucra cosas que sabemos perfectamente que nuestros ancestros podían construir. Contrariamente a la creencia popular, sabemos desde hace mucho tiempo cómo se construyeron las pirámides usando la tecnología de esa época. Nunca se consideró imposible, y el debate giraba en torno a cuál de varios métodos posibles habrían utilizado. Es material fascinante, francamente asombroso lo innovadores que fueron nuestros antepasados en la construcción de sus monumentos megalíticos, un tema que vale muchísimo la pena explorar. Precisamente por eso esta categoría resulta tan perturbadora. La idea de arrebatarles los logros a nuestros ancestros y descartarlos como primitivos ignorantes diciendo que necesitaron ayuda extraterrestre es profundamente injusta, aunque eso es cuestión de opinión y perspectiva. En cuanto a la evidencia, hay dos problemas fundamentales. El primero es que ninguna de esas construcciones requiere tecnología avanzada. No existe ningún faro del año 2000 a.C. funcionando con un reactor nuclear pasivo, por ejemplo. El segundo es que siempre surge la pregunta: ¿a dónde fueron? Las civilizaciones a veces desaparecen, pero solo en cierta medida, porque son reemplazadas. Roma puede haber caído,
pero el Imperio Romano continuó en Oriente durante siglos y cayó ante otro imperio cuando finalmente lo hizo. Mientras tanto, Roma se recuperó rápidamente y siguió siendo una influencia política, cultural y religiosa de primer orden hasta nuestros días. Cuando decimos que una civilización cae, no significa que su población entera y su influencia desaparezcan sin dejar rastro. Por lo general, simplemente se dividen, trasladan su capital, caen a un segundo plano, resurgen más tarde con territorio y cultura modificados, algo así. Entonces, ¿dónde están ahora esos alienígenas ancestrales? Una posible respuesta es que ascendieron a un plano de existencia superior, algo que exploraremos en la categoría 4. La categoría 3C toma una dirección diferente y considera la posibilidad de que los alienígenas sean tan extraños que simplemente no nos damos cuenta de que existen, o de que existen como entidades inteligentes, y posiblemente ellos tengan el mismo problema con nosotros. La idea del alienígena radicalmente diferente es una línea de razonamiento fascinante, explorada con gran humor en el cuento corto de Terry Beeson, They're Made Out of Meat. Dar ejemplos serios del alienígena ultra diferente es obviamente complicado, y esa es una de las debilidades de esta categoría. Cuando imaginamos, por ejemplo, un árbol inteligente, podemos visualizar fácilmente cómo ninguno reconocería al otro como criatura inteligente. El problema es que al examinar la noción de un árbol inteligente, no solo debemos lidiar con lo improbable que sería ese desarrollo evolutivo, sino también con el hecho de que probablemente podríamos detectar su inteligencia. Si es móvil, capaz de desplazarse o de mover sus ramas, lo notaríamos, y sin duda detectaríamos estructuras físicas internas en la madera que lo indicarían. ¿Por qué desarrollaría un cerebro? Los cerebros son costosos y comienzan como sistemas nerviosos rudimentarios para reaccionar y moverse. La evolución no favorece órganos inútiles. La fortaleza de la categoría 3C es que simplemente no puede refutarse. La debilidad es que resulta casi imposible discutirla de manera útil. Es uno de esos argumentos de ¿cómo podemos estar seguros? Que no está exactamente equivocado, sino que resulta bastante fútil, más allá de un simple experimento mental. La categoría 3D es la última antes de entrar en el material misceláneo, y plantea la idea de que nosotros mismos podríamos ser de origen alienígena. En este contexto, no hablamos de panspermia en el sentido de vida básica originada en cometas o en la nube de Oort cayendo sobre la Tierra primitiva, sino de la noción de que una vida inteligente creó a los humanos, ya sea directamente o iniciando la vida en nuestro planeta. Es una noción muy popular en la ficción y bastante entretenida, pero tiene problemas evidentes. Al igual que con los astronautas ancestrales, hay que preguntarse a dónde fueron, y si hablamos solo de los humanos, hay que cuestionarse por qué nuestro ADN es tan similar al de todos los demás seres vivos. A veces el razonamiento sugiere que somos simplemente una colonia abandonada de una civilización caída que regresó a un estado primitivo. Otras veces, simplemente pasaron por aquí y modificaron genéticamente a nuestros ancestros para hacerlos más inteligentes. Como siempre, existe la total ausencia de evidencia, pero la noción tiene ciertos puntos fuertes. Podrías terraformar un mundo primitivo simplemente estornudando o vaciando el tanque séptico de tu nave espacial. Incluso nuestras bacterias son bastante sofisticadas comparadas con las primitivas, y probablemente tomarían ventaja y reemplazarían a las existentes. Su debilidad específica, sin embargo, es que establece que los alienígenas son propensos a la expansión y capaces de llevarla a cabo, y sin embargo nadie está ahí fuera haciéndolo. La mayoría de las soluciones a la paradoja de Fermi que no giran en torno a que la vida inteligente sea escasa desde el principio, suelen necesitar explicar por qué los alienígenas no pueden o no quieren expandirse y colonizar por todas partes. Esta teoría comienza diciendo que lo hicieron. Entonces, ¿qué cambió? ¿Por qué se detuvieron? ¿Y por qué nadie ha retomado esa expansión desde entonces? En resumen, la gran debilidad compartida de esta categoría es, fundamentalmente, la falta de evidencia. Y una vez más, la ausencia de pruebas precisamente en el único lugar del universo donde más fácilmente podríamos obtenerlas. Las teorías que giran en torno a evidencia difícil o imposible de conseguir merecen más credibilidad que aquellas donde obtenerla sería sencillo, pero aún así no existe. Ahora bien, avancemos hacia la categoría miscelánea, quizás la más fascinante de todas. Aquí están
Categoría 4A, la hipótesis del zoológico, la cuarentena y la directiva principal. En esta categoría, las civilizaciones se ocultan específicamente de nosotros, o de culturas poco desarrolladas en general, por diversas razones, a diferencia de la categoría 2D, donde se esconden de todos. Categoría 4B. Interdicción. Una variante donde las civilizaciones acuerdan no expandirse más allá de cierto punto. Categoría 4C. Autocuarentena. Las especies se aíslan voluntariamente por temor al contagio. Categoría 4D. Las civilizaciones vivientes son extremadamente recientes. Esta categoría contempla extinciones cíclicas o una extinción galáctica masiva muy reciente. Categoría 4E. Ascensión. Los alienígenas alcanzan un punto donde simplemente abandonan el plano mortal. Categoría 4F. Singularidad tecnológica. Las civilizaciones se convierten completamente en estados postbiológicos dentro de supercomputadoras de poder inimaginable. Categoría 4G. Migración al borde. Las civilizaciones emigran hacia las regiones exteriores de la galaxia. Categoría 4H. Agricultores de agujeros negros. Similar a la migración al borde, concentran su civilización donde pueden extraer el máximo rendimiento posible. Existen 3 grandes temas en la categoría 4, que las civilizaciones evolucionan y se marchan, que tienen reglas de contacto que impiden la comunicación y que son destruidas. Dejaremos el primero para el final, porque la idea de civilizaciones que trascienden es una forma poderosa y emotiva de cerrar este recorrido. La hipótesis del zoológico, conocida también como cuarentena o directiva principal, sostiene que las civilizaciones alienígenas tienen motivos para mantenernos a nosotros o a las civilizaciones poco avanzadas en general, ignorantes de su existencia. Esos motivos pueden variar enormemente, desde no querer interferir en nuestro desarrollo natural hasta usarnos como entretenimiento, o ambas cosas a la vez. No hay razón por la que no puedas disfrutar observando una cultura primitiva y al mismo tiempo querer protegerla. La variante de cuarentena sostiene que su motivo es proteger a todos de nosotros. La directiva principal, en cambio, propone que no se ocultan activamente, sino que simplemente se niegan a rebelarse hasta que alcancemos cierto nivel de desarrollo tecnológico o cultural. La hipótesis del zoológico resulta difícil de descartar cuando plantea que podrían estar engañándonos con, por ejemplo, una enorme pantalla virtual alrededor de nuestro planeta o sistema solar, aunque eso se acerca peligrosamente al concepto de simulación. La hipótesis de la que hablamos anteriormente plantea preguntas fascinantes que vale la pena explorar en detalle. En cuanto a la hipótesis del zoológico, una crítica importante es que, dado que derivamos la paradoja de Fermi precisamente al observar el tamaño del universo, si esa imagen fuera falsa, pondría en entredicho los fundamentos mismos de la ciencia de la que surgió la paradoja. La idea de la cuarentena, es decir, que nos temen, no resulta demasiado convincente. Generalmente implica que temen que contaminemos su cultura con nuestra violencia. Es difícil argumentar en contra de eso, porque sugiere que las civilizaciones avanzadas están formadas por seres sin ninguna fortaleza moral. Enseñar a los niños sobre culturas que practicaron el sacrificio humano o el genocidio no los convierte en asesinos. Y resulta difícil imaginar que una civilización avanzada, y mucho menos todas ellas, le tenga miedo a heredar nuestros instintos violentos. La directiva principal es un tema delicado, principalmente porque genera pasiones encontradas. Normalmente fracasa desde el principio por el problema de la exclusividad. No hay razón para creer que todas las civilizaciones coincidirían en no contactar a razas primitivas, todo lo contrario. Y tampoco hay motivo para pensar que cada miembro de cada especie obedecería esta norma. Basta con que una sola persona rompa el silencio. Categoría 4. Interdicción. Esta noción es muy similar a la anterior en sus efectos, pero diferente en su motivación. La expansión no es descontrolada porque las especies acuerdan grandes zonas de amortiguamiento y evitan contactar a razas de baja tecnología por acuerdo mutuo, para que sus rivales o enemigos potenciales no influyan en la mente de los primitivos. En general, consideran que la mejor forma de evitar conflictos es mantenerse alejados. Alejarse de los extraterrestres, porque nunca se les comprende del todo, y es más sencillo convivir con un contacto mínimo. Todos acuerdan mantenerse relativamente pequeños,
para que nadie tenga ni el motivo ni la capacidad de ir a la guerra. Esta hipótesis no asume ninguna motivación particular más allá de la cautela, lo cual no viola la exclusividad, ya que podemos asumir que, al igual que la curiosidad, la cautela es un rasgo compartido por todas las civilizaciones tecnológicas. Además, existe una buena razón para hacerla cumplir, y resulta más fácil aplicarla con todo ese espacio de separación. Aún así, tiene sus problemas, al igual que las anteriores. Sigue existiendo el conflicto de las civilizaciones recién llegadas al espacio que se indignan porque nadie les compartió tecnología, aunque el contraargumento parece algo menos arrogante. Este tratado existe desde hace muchísimo tiempo, y aunque no estuviéramos de acuerdo con él, no querríamos sufrir las consecuencias de violarlo. A algunos esto les resulta molesto porque creen que deberíamos poder hablar con cualquiera y ser amigos de todos. Pero la interdicción no prohíbe cierto contacto, solo exige que sea distante y mínimo. Y siendo realistas, llevarse bien y tolerar otras culturas es uno de esos ideales que no siempre se sostiene en la práctica. Compartimos cultura y biología, y aún así tenemos tradiciones y costumbres que nos indignan o repugnan mutuamente. Y eso no es necesariamente malo. No queremos ir a la guerra con una civilización que cree que la solución a la superpoblación es eliminar a quienes no destacan académicamente desde niños. Y muchas especies alienígenas que dan a luz a crías numerosas podrían haber desarrollado ese hábito mucho antes de que se inventara algún tipo de control de natalidad. Tampoco queremos ser grandes amigos de ellos. Es mucho más fácil evitar conflictos manteniéndose a una distancia prudente. La interdicción no parece resistir un análisis serio, aunque se sostiene mejor que la hipótesis del zoológico o la cuarentena. La categoría 4C es la autocuarentena. Aquí una civilización se aísla a sí misma. Es similar a la categoría 2D, ocultarse, salvo que no desaparece del todo. Se mantiene alejada, advierte a otros que no se acerquen, y no permite una expansión significativa hacia el exterior, porque no quiere que ramas mutantes de su propia civilización surjan como posibles amenazas. Ya hablamos en el dilema de Dyson de todos los problemas que implica evitar que tu propia gente se disperse, pero en principio es algo que puede hacerse. Las naves espaciales, en general, no son pequeñas ni discretas. Resultaría bastante obvio cuando alguien estuviera construyendo una, y aún más obvio cuando comenzaran a despegar. La debilidad aquí es evidente, la exclusividad. No hay razón para creer que todas las civilizaciones actuarían de esta manera. Pero también existe otro problema. Si quieres mantenerte apartado, eso no significa que debas guardar silencio absoluto. Si alguien quiere que los demás se alejen, pone señales de prohibido el paso. Los animales también marcan su territorio, así que lo esperable serían grandes balizas que dijeran: aquí estamos, aléjense de nuestro espacio. No somos hostiles, pero amamos nuestra privacidad y estamos armados hasta los dientes. Para asuntos diplomáticos urgentes, contáctenos por los canales correspondientes. El silencio total no es una buena estrategia si quieres que te dejen en paz, porque otros se acercarán sin saberlo o por simple curiosidad. Y si los eliminas, pierdes toda autoridad moral cuando las civilizaciones vecinas descubran que has matado a sus ciudadanos. Si quieres que te dejen tranquilo, conviene ser muy ruidoso al comunicarlo, no al contrario. La categoría 4D plantea que las civilizaciones simplemente surgieron hace poco, y no en el sentido de que la vida solo haya sido posible en el último billón de años. Generalmente esto implica que una gran calamidad o guerra acaba de ocurrir y nos la perdimos, o que alguien recorre el universo eliminando civilizaciones periódicamente. Es una idea muy popular en la ficción. Aparece en la serie de televisión Babylon 5, en la saga de videojuegos Mass Effect y en muchas otras obras. Lamentablemente, encontrar una motivación coherente para este comportamiento nunca termina de convencer. Basta con preguntarles a los fanáticos de Mass Effect qué opinan del final del tercer juego. Excelente para la ficción. La idea de un antiguo depredador que surge periódicamente para consumirnos apela a nuestra intuición natural sobre los predadores, pero no funciona para la ciencia. Si alguien quisiera simplemente eliminar toda forma de vida en la galaxia, podría hacerlo de manera mucho más eficiente y definitiva. Eso sugiere que alguien está cosechando o seleccionando especies, aunque claramente no nos están comiendo literalmente ni esclavizando. Y si solo quieren nuestra cultura o nuestros recuerdos,
pueden obtenerlos sin necesidad de un genocidio. El otro problema es que el universo no termina en los bordes de nuestra galaxia. Si estos seres, llamémoslos simplemente Reapers, aparecieron primero en escena aquí, evidentemente no son una verdadera civilización K3. Así que una galaxia donde sí surgiera una civilización K3 podría irrumpir aquí y barrer la galaxia con su presencia. Y aunque tendemos a imaginar el abismo entre galaxias como vasto y vacío, en términos relativos, las galaxias están bastante cerca unas de otras. Hay más estrellas entre galaxias que dentro de ellas, y aunque están dispersas y probablemente no alberguen muchos planetas rocosos, siguen siendo un puente natural entre galaxias, incluso sin tecnología de velocidad lumínica. Esto hace que la exclusividad galáctica sea poco probable, porque no esperaríamos que cada galaxia desarrollara criaturas con motivos tan extraños e ilógicos. La categoría siguiente es la ascensión, una solución que podríamos llamar escatológica. Un clásico de la ciencia ficción es que eventualmente evolucionamos hacia seres de energía pura o ascendemos a planos superiores de existencia. Como solución a la paradoja de Fermi, esto funcionaría siempre que le ocurriera a todas las razas, a todos sus miembros, y antes de que se expandieran demasiado. Pero la ascensión tiene dos grandes problemas. Primero, no tenemos la menor idea de si algo así es posible. Básicamente, exige tirar toda la ciencia conocida por la ventana, y francamente suena demasiado a religión New Age. Además, solo funciona como solución si esas civilizaciones se desvinculan completamente del universo, lo cual también resulta extraño. En la ficción tiene sentido, porque las historias no funcionan bien cuando seres omnipotentes pueden resolver todos los problemas con un chasquido de dedos. Pero una buena historia no equivale a buena ciencia. Segundo, no podemos estar seguros de que todos lo harían. Los Amish son solo uno de muchos grupos que históricamente rechazan la tecnología, y eso probablemente no cambiaría con los siglos. Es difícil imaginar que se obligara a las culturas disidentes a ascender por la fuerza. De hecho, serían precisamente esas culturas las primeras en colonizar otras estrellas, creando una ola expansiva constante entre quienes aceptan la ascensión y quienes la rechazan. El mismo problema afecta a la categoría de la singularidad tecnológica, aunque ésta se prevé mucho más cercana en el tiempo. La idea central es reemplazar nuestra civilización con superhumanos tecnológicos o con una megacomputadora masiva. Sin embargo, como ya se analizó en el dilema de Dyson, mientras esa entidad mantenga el deseo de sobrevivir y necesite recursos de este universo, la categoría es básicamente irrelevante para la paradoja de Fermi. No importa si Superman nos reemplaza a nosotros como nosotros reemplazamos a los neandertales. Lo relevante es que serían mucho más capaces de expandirse si así lo quisieran. También hemos explorado la idea de personas que se refugian en realidades virtuales o existencias digitales, un tema que profundizaremos al hablar de la hipótesis de la simulación y el transhumanismo. La migración hacia el borde galáctico es, en realidad, una extensión de las singularidades tecnológicas. Una vez que una civilización se vuelve postbiológica y funciona básicamente con energía y datos, le conviene estar en un lugar frío. Existe una energía mínima absoluta necesaria para borrar un dígito, para realizar el cálculo más básico, y esa energía depende de la temperatura. El espacio, en realidad, no es tan frío como mucha gente cree. Las profundidades del espacio interestelar son mucho más frías que cualquier lugar donde te encuentres ahora mismo, pero aún así no son tan frías como el espacio intergaláctico. El lugar más frío del universo en este momento registra apenas 2,7 Kelvin, aproximadamente una centésima parte de la temperatura a la que se congela el agua, porque el espacio está constantemente saturado por la radiación cósmica de fondo de microondas, de la que es imposible escapar. Pero dentro de una galaxia, la temperatura es mucho mayor, debido a toda esa luz ambiental, el polvo y otros factores que la mantienen más cálida. Por eso se especula que las gigantescas mentes computacionales se desplazarían hacia el borde galáctico, donde aún pueden obtener suficiente hidrógeno para alimentarse, pero funcionando con mayor eficiencia. El problema es evidente. Incluso si todos lo hacen antes de convertirse en una enorme supercomputadora, ya sea compartida o como una única superinteligencia, igual hay que hacer el viaje. Es posible mover una estrella entera, como se explica al hablar de los propulsores Shkadov en el tema de las megaestructuras.
pero no es un proceso discreto. El empuje apunta hacia el interior de la galaxia, lo que te hace perfectamente visible. Además, uno se preguntaría por qué molestarse mientras todavía hay una galaxia entera por aprovechar. La eficiencia es fantástica, pero ¿qué resulta más conveniente? ¿Una sola estrella de la que se extrae el máximo rendimiento después de gastar todo ese tiempo y energía en moverla al borde galáctico? ¿O miles de millones de estrellas de las que quizás se obtiene la mitad del rendimiento computacional, pero que están mucho más cerca? Llegamos así a los cultivadores de agujeros negros. Vaya, última categoría. Allá vamos. Ya hemos hablado antes de usar agujeros negros como fuentes de energía, pero nos referíamos a pequeños agujeros negros artificiales. Esta vez hablamos de los grandes, y es menos una solución a la paradoja de Fermi que un escenario final para cuando todas las estrellas se apaguen. Es una especie de extensión de la migración al borde galáctico, ya que gira en torno a extraer la mayor cantidad de cómputo posible de cada mínima gota de energía. Y no solo cómputo, la termodinámica siempre implica obtener la máxima eficiencia al transferir energía del punto más caliente al más frío. Los agujeros negros se evaporan lentamente mediante la radiación de Hawking, pero los grandes agujeros negros naturales son demasiado masivos para evaporarse ahora mismo. De hecho, ganan masa simplemente absorbiendo la radiación cósmica de fondo de microondas, ya que emiten menos radiación de Hawking de la que absorben. Solo los agujeros negros con una masa total inferior a la de nuestra Luna irradian más energía de la que reciben, y esos son varios millones de veces menos masivos que los agujeros negros de origen natural. Algún día, dentro de un tiempo inimaginablemente largo, cuando todas las estrellas se hayan apagado, el universo se habrá enfriado lo suficiente para que esos enormes agujeros negros naturales emitan más energía de la que absorben. Y esa será probablemente la fase final y más larga de la vida en este universo. Las civilizaciones se agruparán alrededor de los agujeros negros, extrayendo lentamente su energía, que es muy escasa pero increíblemente eficiente, avanzando a un ritmo casi imperceptible, pero durante un periodo tan vasto que haría que toda la historia de nuestro universo pareciera un simple parpadeo. Y si eres digital y funcionas con energía computacional, ¿qué importa cuánto tiempo real transcurra para mantener una conversación? Solo cuenta tu tiempo subjetivo. Este tipo de agujeros negros son relativamente fáciles de encontrar o crear, y no sería extraño que las civilizaciones acumularan recursos arrojando hidrógeno directamente hacia ellos. La gravedad generada al absorberlos también podría alimentar a toda una civilización de manera bastante efectiva. Ahora bien, la razón por la que esto no funciona como solución a la paradoja de Fermi es que debería resultar bastante obvio que alguien ya lo está haciendo. Y aunque estés planificando a larguísimo plazo, la paciencia aquí no es ninguna virtud. Cada segundo que los soles continúan ardiendo es energía desperdiciada para siempre, irrecuperable. Y galaxias enteras se alejan más y más, mucho más allá de cualquier lugar al que alguna vez puedas llegar para aprovecharlas. ¿A dónde irán finalmente las civilizaciones? Todo apunta a esto. Cuando ya no puedas vivir de la luz solar, cultivarás agujeros negros. Puede parecer una existencia oscura y fría, pero en realidad probablemente sería increíblemente vibrante. Profundizaremos en este tema más adelante, tras explorar otros asuntos fascinantes. Este tipo de civilizaciones finales pueden existir durante periodos de tiempo verdaderamente inmensos, pero por supuesto nada dura para siempre, y todo llega inevitablemente a su fin.